Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios bajo el tema el último enemigo del hombre. Este es un mensaje que ya lo hemos escuchado algo otras veces, pero como somos oidores olvidadizos, pues es necesario que esta palabra se esté repitiendo, como dice allá en Deuteronomio. Así que el tema de hoy, como les decía, el último enemigo del hombre. Quizás nosotros en la vida podamos tener tantas enemistades, así como lo menciona el salmista David. Hay tantos enemigos, pero este que es el último según el tema, es con el cual luchamos. Aunque fue el primero que llegó a través de Adán. El último, el primero que llegó a través de Adán, pero es el último con quien luchamos. ¿A qué me refiero? Pues a la muerte. Ese es el último enemigo con el cual luchamos, porque ¿cuántos no quisieran vivir eternamente? Pero pregúntese usted, ¿cuántos llegan buscando vencer a ese enemigo? Son pocos. Usted invita a alguien a la iglesia, pues no, mire que yo no tengo tiempo, que va a ser más allácito. Va a ser cuando yo sea más adulto. Si está joven, dice, bueno, cuando yo sea un adulto, después que me case, después que tenga mi familia, y empezamos a poner obstáculos, a poner tantas trabas para poder llegar a los pies del Señor. Y el Señor nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a desarrollar el tema. Y vamos a iniciar viendo en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26. Primera de Corintios, dije yo, el capítulo y versículo 26 dice: y el postrer enemigo, que será deshecho, será la muerte. El postrer enemigo. ¿Por qué habla de un postrer enemigo? Porque el hombre allá en el principio, cuando Adán fue creado y puesto en el huerto del Edén, le dijo: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él vas a morir. Ahora, nosotros tenemos, desde que nacemos, tenemos tantos obstáculos en la vida. Y quizás muchos morimos niños, adolescentes, quizás ya siendo jóvenes, adultos ya de 20 años y así sucesivamente. Pero aquí encontramos que a través de la venida de Jesucristo, Él vino a vencer la muerte. Pero el hombre todavía no ha entendido esta parte, no ha entendido ese mensaje que Cristo nos vino a dar a través del Evangelio. Y como les decía, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, a través del Evangelio. Pero ¿cuántos hemos entendido que realmente, o hemos comprobado que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos hemos buscado ese camino? Somos pocos. ¿Y por qué no lo hemos buscado? Porque encontramos la dificultad en la carne.
¿Por qué? Porque la carne siempre anda buscando el camino equivocado. Siempre estamos buscando el camino de la muerte, ese camino que heredamos a través de la desobediencia de aquel primer hombre que fue creado. Y nos inclinamos más a lo más fácil, a todo lo que nos ofrece el mundo. Y por eso no hacemos caso al llamado de Jesucristo, a ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, decía el verso 26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahora dice el verso 54 del mismo capítulo, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Quién fue el que triunfó venciendo a la muerte? Fue uno que se entregó en vida, llevando la culpa de todos nosotros, llevando esa cruz que nos pertenecía a disfrutarla a nosotros, de ser clavados por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, y como dice allá el profeta Isaías, fue molido por nuestros pecados. Y ahora, como decía ya la profecía, que era necesario que muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y pues la profecía de Jonás es una de las más claras, cuando dice: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre muera y que esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero luego dice aquí en el verso 54, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Cómo vamos a convertir esto corruptible en incorruptible? Pues es a través de la muerte de Jesucristo. Es a través de la segunda venida de Cristo, cuando dice que seremos, los que estemos en vida, seremos transformados. Si hemos obedecido, si hemos tomado el camino, la verdad y la vida, como Él dice en su palabra. Como si no, ya sabemos lo que nos espera. Que Él va a venir como juez para demandar de cada uno de nosotros esa sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Veamos otro, vamos a ver otro texto. Veamos lo que nos dice Romanos, atrasito, a Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 24, 7:24. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable hombre de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Por qué? Nosotros tomamos el camino equivocado. Nosotros luchamos por salvar este cuerpo. Como Jesús decía ya, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y resulta como un trabalengua, algo así. Que muchas veces quedamos aturdidos y no hayamos que pensar cómo descifrar lo que el Señor quería decir. Que el que quiera salvar su vida,
la perderá. Si nosotros queremos salvar la carne, el cuerpo, entonces vamos a perder la vida eterna. Y si nosotros no nos importa este cuerpo, no le vamos a dar los deleites que Él quiere. Si no nos importa el cuerpo. Y lo que pida, no se lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza más grande dentro de nosotros que nos impide hacer lo que la carne quiere, darle rienda suelta a los deseos carnales. Entonces, pero dice, aquel que pierda la vida por causa de mí, este la hallará. ¿Por qué? Porque no nos importa si esta carne tiene que morir por causa de la obediencia a Cristo. Y estamos aferrados en esa fe de que solo haciendo la obediencia, solo obedeciendo a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, vamos a poder encontrar la vida eterna y poder vencer a ese enemigo, como es la muerte, que en estos días está haciendo estragos en lo físico, en el cuerpo de muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos han querido salvar la vida corporal, la vida física, la vida mundanal, esta carne, que es la que nos ha llevado siempre a desobedecer todo lo que la palabra del Señor demanda a cada uno de nosotros. Pero que el Señor nos da esa esperanza, nos da esa luz, porque Él pudo vencer a la muerte con victoria, por lo cual dice que Él es primicia de la resurrección, es primicia de las criaturas, es primicia de todo lo que nosotros podamos conocer en la creación. Por lo tanto, Él tiene toda potestad, porque le ha sido dada de parte del Padre, tanto dice allá en el cielo como también en la tierra. Y eso nos da la fe y la seguridad de que si Él resucitó, como decía el apóstol Pablo, nosotros también resucitaremos. Porque si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero como Él nos ha demostrado, nos demostró que resucitó al tercer día. Por lo tanto, nosotros también tenemos esa seguridad de que vamos a resucitar juntamente con Él. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 15. Deuteronomio capítulo 30 y verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Y dice el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyere y fuere incitado, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protestoos hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasás el Jordán para poseerla. Aquí era cuando Josué estaba pasando el pueblo de Israel para poseer la tierra prometida. Pero
habla de mandamientos. Decía el verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nos está dando libre albedrío para que escojamos. ¿Pero qué hemos escogido? Si usted pone en la balanza en la iglesia y pone los centros de recreación del mundo, se va a dar cuenta que no hay ni la décima parte de los seres humanos dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué hemos escogido? Hemos escogido la muerte, hemos escogido el mal, en vez de escoger la vida, en vez de escoger el bien. Por lo tanto, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo hoy que debemos de considerar qué es lo que nos conviene, qué es lo que realmente nos interesa, porque entonces vamos a vencer a este enemigo, al último enemigo con el cual luchamos en esta carne, en esta tierra, y que estando en vida nosotros podemos decidir de ese libre albedrío para escoger si queremos la vida o queremos la muerte, queremos el bien o queremos el mal. Así que el libre albedrío nos ha desviado a buscar lo que no corresponde, lo que nos va a traer lo que estamos viviendo en estos días, que la muerte nos arrebate y que no tengamos opción de escoger. Pero la palabra está llegando a tiempo para los que estamos vivos, porque una vez muertos ya no podemos decidir en nada. Vamos a ver otro pasaje. Vamos al libro de Salmos. Salmos 18, 18:4. Salmos capítulo 18 y verso 4, dice así. Decía el salmista David: cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Que si él comprobó esto que estaba viviendo él, y como decía en el verso 4, cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Cuándo es que llega el temor a nosotros? Cuando vemos la muerte cercana, cuando vemos que ya no tenemos opción, que ya no tenemos oportunidad. Pero aún estando en vida, aún si usted está en un lecho de enfermo, ahí tiene la oportunidad de arrepentirse. Aunque ya no pueda darle nada al Señor, aunque ya no pueda servirle de ninguna manera. Pero si antes de morir usted puede hacer esta oración que hacía el salmista David, entonces, si usted se arrepiente de todo corazón, Dios lo va a escuchar. Así como aquel fariseo y el publicano, que el fariseo se holgaba, se enaltecía hablando grandezas, y que él guardaba sus mandamientos.
Pero como estaba enaltecido, el Señor no lo escuchó. Mas aquel pecador, dice, aquel publicano, dice que decía que no era digno de estar ahí, que no era digno de clamar. Pero el Señor así quiere que lleguemos delante de Él humillados. Y en esta hora, en esta tarde y noche ya de este domingo, usted tiene la oportunidad de poder arrepentirse, de poder decirle al Señor de esa misma manera, que no es digno, pero que el Señor es misericordioso y escuchará su clamor, si lo hace de corazón, por supuesto. De esa manera, Él escuchará, porque Él es un Dios y siempre se acuerda que es misericordioso. Por tanto, Él no mirará su pecado pasado hasta aquí. No importa lo que usted haya hecho, pero Él tendrá misericordia de usted si lo hace de todo corazón. Proverbios 2:18. Proverbios capítulo 2 y verso 18. Dice la palabra de nuestro Dios, 17 y 18. Que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. El que se aparta, decía el 17, el que desampara el príncipe de su mocedad o de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas o sus caminos hacia los muertos. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Cuál es nuestro destino hasta aquí? ¿Hacia dónde está caminando usted? ¿Se ha olvidado del pacto que ha hecho con su Dios? ¿Se ha extraviado del mandamiento de su Dios? Pues dice que su casa estará inclinada a la muerte. Sus veredas o sus caminos están inclinadas a los muertos. Por lo cual, si lo que nosotros estamos viviendo ahora, no podemos decir solo los omoeños o solo los costeños o solo los hondureños. Esto es mundial, lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, esta es una señal que Dios está mandando al mundo entero. No solo a usted que está escuchando, no solo yo. A todos nos está diciendo que veamos hacia dónde estamos caminando, cuáles son nuestras veredas, cuáles son nuestros caminos, nuestros pasos, hacia dónde están inclinados. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Andamos buscando riquezas materiales? ¿Andamos buscando salvar esta carne de cualquier cosa, de cualquier peligro? ¿O andamos buscando salvar nuestra alma? ¿Hacia dónde están inclinados nuestros pasos? ¿Cuál es el pacto que nosotros hemos hecho? ¿Con quién? Vamos a Oseas. Oseas capítulo 13 y versículo 14. Oseas capítulo 13, verso 14 dice: aquí hay una promesa hermosa. De la mano del sepulcro los redimiré. Librarélos o los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento será
Arrepentimiento, dice, será escondido de mis ojos. ¿Qué le está diciendo aquí el Todopoderoso? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a nuestro enemigo. Al último enemigo con quien nosotros batallamos, con quien peleamos, por no descender al polvo de la tierra. Pero aquí el Señor nos está dando una gran promesa. Y esta promesa sucedió antes que aquel que luchó contra la muerte y la venció. Cuando le decía, oh, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Hablando de Jesucristo. Y aquí nos estaba prometiendo desde el profeta Oseas. Nos estaba diciendo de esa manera: de la mano del sepulcro los redimiré. Librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Ya sabemos entonces que hay un vencedor contra nuestro peor enemigo, como lo es la muerte. Pero que tenemos que hacer nuestra parte. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Veamos lo que nos dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 26. Capítulo 20 y verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Qué hermosa promesa, una bienaventuranza. Bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Está preparado usted para resucitar en la primera resurrección? Porque aquí está hablando de 2 resurrecciones. Pero que la segunda resurrección, estos ya no tienen parte en esta bienaventuranza. Van a resucitar, pero para juicio. Y por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes dice: serán sacerdotes de Dios y de Cristo. La segunda muerte ya no tiene parte en estos que están incluidos en la primera resurrección. La segunda muerte ya no abarca a los que resucitan en la primera resurrección, porque la segunda muerte es para los que resuciten en la segunda resurrección. ¿Para qué? Para juicio. Ahí cerquita, 21, Apocalipsis 21, 4. Para concluir. Apocalipsis 21, 4. Y esto es lo que el Señor va a hacer, además de esa bienaventuranza y de que lo resucite para vida eterna. Y dice el 4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Todo lo que aquí estamos viviendo, llanto, dolor, problemas, dificultades, enfermedades, tantas cosas que quizás podamos vivir aquí,
Dice, las primeras cosas ya no serán. Y cuando dice que limpiará toda lágrima de sus ojos, porque Él será el consolador de cada uno de nosotros. Pero no porque estemos sufriendo, vamos a estar sufriendo, sino porque vamos a llegar quizás con lágrimas de dolor ahí. Con muchas dificultades vamos a llegar ahí. Pero la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Eso es una parte con la cual quizás muchos tendremos que pagar. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón y paz a todos.